Cuán firme cimiento se ha dado a la fe de Dios en su eterna palabra de amor. Con el propósito de compartir con usted las inmutables verdades de la palabra de Dios, presentamos A través de la Biblia, un estudio detallado y sistemático de toda la Biblia que le ayudará a conocer lo que Dios ha revelado para nuestro provecho espiritual. Estos estudios bíblicos fueron diseñados y elaborados por el Dr. J. Vernon McGee, versado maestro de la Biblia, quien dedicó la mayor parte de su vida a la enseñanza clara y sencilla de la palabra de Dios. Acompáñenos, pues, mientras avanzamos en nuestro recorrido a través de la Biblia. Cuán firme cimiento la palabra de Dios. Es un gozo estar nuevamente con usted, amigo oyente, para traerle otro estudio de la serie A través de la Biblia. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestra marcha por el libro del profeta Nahum. Debemos mantener en mente que aquí tenemos a un hombre que aparentemente había nacido en el reino del norte, y que durante su juventud se mudó al reino del sur. Había una ciudad llamada Elcos en el reino del norte, y también una ciudad llamada Elcos en la parte sur del reino del sur. Él fue a vivir allí, y este hombre profetizó en cuanto a Nínive, la capital del gran imperio asirio, una nación muy brutal, por cierto. Ahora, en el versículo 3 de este primer capítulo que estamos estudiando, notamos un gran principio por el cual Dios no solo juzga a la nación de Asiria y su capital, la ciudad de Nínive en particular, sino que esta es la manera por la cual Dios juzga al mundo y juzgará al mundo en el futuro. Esta es una declaración tremenda. Por tanto, queremos volver a leerla al comenzar nuestro estudio hoy. El versículo 3 de este capítulo 1 de Nahum dice: Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Aquí se nos dice que Jehová es tardo para la ira. Esto es algo que Nahum indica claramente. Dios envió a Jonás a Nínive para informarle a esta gente que su ciudad iba a ser destruida a causa de su terrible pecado. Ellos eran conocidos quizá como las personas más brutales del mundo antiguo. Dios había dicho que el juicio y el castigo vendría sobre ellos. Pero la ciudad entera de Nínive se arrepintió y se volvió a Dios. Y es obvio que todo esto había penetrado al imperio en su totalidad, ya que hubo un gran cambio. Podríamos decir que hubo un gran avivamiento, pero esto no duró mucho tiempo. Y esa ha sido la característica de nuestras olas de avivamiento que han venido. Aparentemente nunca duraron mucho tiempo. Nunca ha habido hasta ahora un avivamiento permanente. El avivamiento durante la época de Wesley tuvo un impacto tremendo sobre la nación de Inglaterra y también sobre otras naciones. Pero fue algo que duró muy poco. Algo de esto se ha hecho sentir aún en nuestra propia época. Cuando el gran predicador Moody tenía sus reuniones, una ciudad entera se movía en aquel día hacia Dios. Bueno, esto es algo que Dios ha hecho en el pasado, y parece que continúa haciéndolo. Pero Él es tardo para la ira. Así es que esta gran ciudad se volvió a sus antiguas costumbres. Unos 100 años después de Jonás, llega Nahum y dice: bueno, el reloj ha dado la medianoche, ya se ha acabado el tiempo. Ya no hay más tiempo para esperar. El juicio ya llega. ¿Por qué? Bueno, él dice aquí: y no tendrá por inocente al culpable. Usted puede apreciar, amigo oyente, que el perdón de Dios es diferente de nuestro propio perdón. Debemos repetir esto. Cuando alguien nos hace un mal, nosotros podemos decir: yo te perdono. Y allí concluye todo. Pero no se ha pagado un castigo por eso, o hecho alguna obra aparte de eso. Realmente, esto es por algo que no tiene mucha importancia. O puede ser que haya sido por algo de importancia, pero cuando Dios perdona, amigo oyente, el castigo ya se ha pagado. Porque usted puede ver que Dios es el juez para toda esta tierra. Él no solo es el creador, Él no solo reina, sino que es el gobernante moral de este universo. Dios no es un juez corrompido. No es posible darle a Él algo por debajo de la mesa y pedirle que lo deje escapar a uno. Uno no puede decirle a Él que pertenece a tal y cual familia, que su papá tiene gran influencia y que eso le permitirá salir sin cumplir el castigo.
O no puede decir que es muy rico y que puede pagarle algo extra al juez para que éste no sea demasiado severo con usted. Uno no puede tratar con Dios de esa manera, amigo oyente. Dios debe juzgar al culpable. Y a todos nosotros nos dice que nuestro corazón es completamente malo. No solamente un poquito, sino completamente malo. Y usted y yo no sabemos en realidad o no nos damos cuenta de la profundidad de la iniquidad que existe en nuestro corazón, de lo que somos capaces de hacer. Así es que Dios no suelta así nomás al culpable, y si vamos a salir libres, alguien tiene que pagar ese castigo. Y esa es la provisión que Él ha hecho por medio del Señor Jesucristo. Ahora, cuando una persona o una nación da su espalda a la redención que Dios ha provisto en Jesucristo, entonces el juicio, el castigo debe seguir. No hay ninguna otra alternativa, porque Él concluye este versículo diciendo que Dios controla las tormentas. La madre naturaleza en realidad no tiene mucho que ver con esto. La madre naturaleza hace lo que Él le dice que haga. Y en el versículo 4 leemos, Él amenaza al mar y lo hace secar, y agosta todos los ríos. Basán fue destruido, y el Carmelo y la flor del Líbano fue destruida. Esos lugares mencionados aquí son lugares muy fértiles de esa zona, el valle de Basán y el Carmelo. El Carmelo es el valle donde se encuentra la ciudad de Megido. Este es uno de los lugares más fértiles en esa tierra. Y luego uno puede dirigirse un poco más al norte, a lo largo de la costa del Líbano, hasta pasar por Beirut, y llega a las ruinas de la ciudad de Tiro. Y esa es una zona muy hermosa. Usted puede ver durante la primavera los árboles frutales cargados de fruto, y en la distancia se puede apreciar al Líbano cubierto de nieve. Y uno puede apreciar los árboles frutales, los duraznos, y crecen muy bien en esa zona, porque es muy fértil. Ahora aquí se dice que iba a venir una sequía, y estamos seguros que muchos de nuestros oyentes recordarán las terribles sequías que hubo en el pasado en algunos países, y quizá podríamos considerar eso como un juicio de parte de Dios. Ahora, si hubiera ocurrido algún avivamiento en aquel entonces, estamos seguros que la Segunda Guerra Mundial no hubiera tenido lugar, ni hubiéramos tenido parte en sucesos similares después de eso. Pero desafortunadamente no se captó el mensaje en ese tiempo. Ahora en el versículo 5 de este primer capítulo del profeta Nahum leemos, Los montes tiemblan delante de él, y los collados se derriten, la tierra se conmueve a su presencia, y el mundo y todos los que en él habitan. Él es el creador, amigo oyente, y Él también es aquel que guarda el universo. Es quien lo mantiene unido. Y usted puede decir que Él es responsable por cualquier cosa que tiene lugar, por las inundaciones que vienen, por los terremotos que ocurren. Pero no debemos decir que Él es responsable por las personas que mueren en tales ocasiones, porque Dios le ha dado al hombre la inteligencia para darse cuenta que no debe construir su casa demasiado cerca del río, porque puede producirse una inundación. Y también aquellos que viven cerca de lugares propensos a terremotos deberían tomar nota de eso. Si a usted le toca vivir en una zona así, y tiene lugar un terremoto, y un ser querido suyo muere allí, no creemos que deba clamar a Dios y decir que Él es el responsable por su muerte, que Él es quien le ha dado muerte. No, amigo oyente, Dios no es responsable. Nosotros somos los responsables porque deberíamos mudarnos a otra localidad. Pero quizá nos guste demasiado vivir en esa zona, así es que permanecemos allí, y entonces debemos soportar las consecuencias. Lo que queremos decir aquí, amigo oyente, es que Dios tiene el control de la naturaleza. Pero usted no puede decir que Él es culpable cuando ocurren esas tragedias. El hombre es responsable por ellas. Debemos permanecer alejados de un lugar como un río que puede desbordarse y también de la zona donde se sabe que puede ocurrir un terremoto. Escuche lo que él dice aquí en el versículo 6 de este capítulo 1 de Nahum. ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego y por él se hienden las peñas. El hombre ha aprendido que no puede hacerle frente a la naturaleza. Víctor Hugo escribió 3 grandes novelas. Una de ellas fue Los Miserables, para demostrar que la sociedad es enemiga del hombre. También escribió Nuestra Señora de París, para demostrar que la religión es enemiga del hombre. Y también escribió Los Trabajadores del Mar, para demostrar que la naturaleza es enemiga del hombre. Bueno, todo esto se debe a cómo el hombre se ha aproximado a estas cosas. La religión ha sido un enemigo del hombre. La sociedad también es enemiga del hombre. Y la civilización no es amiga de la gracia, estamos seguros de eso. La naturaleza también puede ser enemiga del hombre. Pero la naturaleza también puede ser amiga del hombre.
Pero el asunto es este, que si uno va a luchar contra la naturaleza, está luchando en una batalla donde por seguro saldrá perdedor. Eso es lo que Víctor Hugo trató de decirnos en sus novelas. Y aquí leemos, ¿quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? ¿Tiene usted, amigo oyente, la respuesta a estas preguntas? Y quisiéramos preguntarle esto a usted, amigo oyente, si usted aún no es salvo. Quizá usted está dependiendo de su propia justicia y de su propia bondad. Pero, ¿piensa usted realmente que puede presentarse ante la presencia de un Dios santo que aborrece el pecado de manera absoluta y que va a castigar el pecado? ¿Podrá estar usted delante de su presencia santa? Esto nos hace recordar algo escrito por C.S. Lewis en su libro Cartas a un Diablo Novato. Él cuenta acerca de un viaje en autobús que partía desde el infierno, y este por supuesto es un viaje mitológico, y allí no hay un autobús bíblico tampoco. Esta era una excursión de turismo, digamos, que tenía lugar partiendo del infierno y llegando al cielo. Aquellos que estaban en el infierno podrían hacer este viaje en autobús hacia el cielo. Cuando el autobús se llenó, partió y luego, cuando llegaron al cielo, el chofer del autobús ubicó su vehículo en la playa de estacionamiento y sabemos que tiene que haber mucho lugar allá arriba. Este hombre le dijo a todos los pasajeros del autobús que iba a regresar a las 4 de la tarde, que ese autobús iba a partir y regresar al lugar de donde había venido y que era el infierno. Así es que a las 4 de la tarde el autobús estaba repleto. Todos habían regresado. El chofer del autobús le dijo que si querían quedarse podían hacerlo. ¿Y por qué no se quedaban? C.S. Lewis dice, ellos descubrieron que no había ningún lugar para ellos en el cielo. Y como uno de los grandes santos del pasado expresó, prefiero ir al infierno sin pecado que ir al cielo con pecado. ¿Quién permanecerá delante de su ira? Dice aquí Nahum. Si usted no tiene un Salvador, amigo oyente, ¿cómo va a poder estar delante de la presencia de un Dios santo? ¿Piensa usted que puede hacer eso? Eso es algo verdaderamente imposible, amigo oyente. Usted no puede ir allí sin un Salvador. Eso es lo que significa el ser aceptos en el amado y el estar en Cristo en el día de hoy. El principio que él está señalando aquí es algo verdaderamente tremendo. Dios debe castigar el pecado. Habría algo completamente fuera de lugar en Dios si Él no llegara a castigar el pecado algún día. Ahora veamos el versículo 7. Jehová es bueno, fortalece en el día de la angustia, y conoce a los que en Él confían. Note usted, Jehová es bueno. Tengamos esto en mente. Recuerde lo que el salmista dijo allá en el Salmo 107, versículos 1 y 2. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos de Jehová. Si no lo dicen los redimidos, nadie lo va a decir. Así es que yo lo voy a decir. Dios es bueno, amigo oyente. Esto es algo maravilloso saber. Yo no sé quién es usted, amigo oyente, o dónde está, o cómo está. Pero donde quiera que usted esté, sepa que Dios le ama, y que Dios quiere salvarle. Y si usted no es salvo, es porque usted no quiere acercarse a Él, porque Él puede salvarle, y Él le salvará. Dios es bueno. Ese es un axioma de las Escrituras. También es un axioma de la vida. Jehová es bueno. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia. ¿Está usted pasando por momentos de angustias, amigo oyente? Si usted quiere tener un buen refugio, el Señor es ese refugio. Dice aquí, y conoce a los que en Él confían. Es bueno saber que nosotros no nos vamos a perder en el amontonamiento. No nos vamos a perder en las multitudes. A veces, en un día en el cual podemos apreciar el aumento de la población a través de todo el mundo, al ir de ciudad en ciudad, uno piensa que todo el mundo ha ido a vivir a las grandes ciudades. Sale por las carreteras y uno piensa que toda la gente está en la carretera. Luego regresa a otra ciudad y piensa que allí está todo el mundo. Las multitudes se encuentran por todas partes. No importa dónde vaya uno, allí puede notar que hay grandes multitudes, grandes aglomeraciones de gente. No importa dónde viaje uno, a cualquier continente, a cualquier país de este mundo, en todas partes uno puede encontrar las multitudes. Si le toca visitar el Oriente, si le toca visitar países como Egipto, por ejemplo, o ir a los países árabes, puede ir a Turquía, a donde quiera que uno vaya, puede apreciar grandes multitudes de gente. Y es bueno entonces recordar que el Señor se acuerda de nosotros por nombre. Nosotros hemos confiado en Él. Y es bueno saber que las Escrituras dicen,
y conoce a los que en Él confían. No es necesario que Él tenga una computadora para recordar mi nombre, ya que nosotros estamos escritos en su propio corazón. Él ha escrito su propio nombre en las palmas de sus manos. Él le conoce, Él conoce a aquellos que han confiado en Él. Y aquí en el versículo 8 de este primer capítulo de Nahum leemos, «Mas con inundación impetuosa consumirá a sus adversarios, y tinieblas perseguirán a sus enemigos». Esto presenta esta cuestión en cuanto al infierno, y si ese es un lugar de castigo permanente, un lugar donde se encuentra el lago de fuego, de si este es un fuego literal o no lo es. Bueno, vamos a tratar de una manera más detallada con este tema cuando estudiemos el libro de Apocalipsis, donde se menciona esto. No lo vamos a demostrar ahora, y no demoraremos en llegar allí, pero debemos decir esto, que aquí se dice mucho más en cuanto a que las tinieblas serán aquello que sufrirán sus enemigos que el fuego. Aquí se menciona las tinieblas. Dice, y tinieblas perseguirán a sus enemigos. Y usted recuerda que el Señor Jesucristo también utilizó esa expresión allá en el Evangelio según San Mateo, capítulo 8, versículo 12, cuando dijo, «Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera». No sabemos lo que usted piensa, amigo oyente, pero el fuego solo puede tener efecto en lo físico, nunca en lo espiritual. Ah, los fuegos de una conciencia que se ha despertado súbitamente a lo terrible que es haber rechazado a Cristo. Las cosas que ellos debieron haber hecho y no las hicieron. Y piensa en esas tinieblas de una eternidad perdida, sin poder ver a dónde se está dirigiendo uno. Amigo oyente, para nosotros las tinieblas son la mejor descripción del infierno que el fuego. Quizá esto sea algo nuevo para algunas personas, pero lo seguimos aquí en la palabra de Dios, y cuando lleguemos al libro de Apocalipsis, vamos a tratar esto con más detalle. Llegamos ahora al versículo 9 en este primer capítulo de Nahum, y en este versículo podemos apreciar la justicia y la bondad de Dios que se demuestra en su decisión de destruir a Nínive y la de compartir el Evangelio. Esperamos que usted escuche bien esto. Leamos el versículo 9. ¿Qué pensáis contra Jehová? Él hará consumación, no tomará venganza 2 veces de sus enemigos. Es decir, que no van a tener una segunda oportunidad. Ellos han tenido su última oportunidad. Ya han cruzado esa línea invisible, y ya hemos dicho que no sabemos dónde está. Pero está en algún lugar, y uno puede sobrepasar esa línea, sobrepasar ese punto en su rechazo de Dios. Ahora, esto no quiere decir que la gracia de Dios no pueda alcanzarle, sino que quiere decir que usted no puede alcanzar la gracia de Dios en ese punto en particular. Y en el versículo 10 leemos, «Aunque sean como espinos entretejidos y estén completamente empapados en su embriaguez, serán consumidos como hojarasca completamente seca». Queremos dirigirnos ahora especialmente a los jóvenes. Tome su decisión por Cristo mientras usted es joven, amigo oyente, y mientras tenga una mente inteligente, despierta, porque si usted continúa jugando aún con las cosas intelectuales, puede desviarse del camino. Amigo oyente, usted puede continuar actuando y jugando con las drogas y el alcohol, y el escritor de este libro, Nahum, dice que llegará el día cuando ellos van a tropezar como borrachos. Y si uno anda tropezando como borracho, no puede tomar una decisión. Cuando uno está bajo el control del licor, no es uno mismo el que habla, sino el licor, el alcohol que lo domina. Es imposible llegar a entenderse con una persona que está bajo el dominio del alcohol. Amigo oyente, esta gente en aquel día, allí en Nínive, había llegado a tal punto que ya no podían tomar ninguna decisión, ya se habían sobrepasado de esa línea en su rechazo a Dios. Una posición, por cierto, muy triste. Bien, debemos detenernos aquí y continuaremos, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Esperamos que usted nos acompañe mientras continuamos nuestro recorrido por este pequeño pero muy interesante libro de Nahum. Mientras tanto, le sugerimos leer los restantes versículos de este primer capítulo para estar más al tanto de lo que consideraremos en nuestro próximo estudio.